Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a retomar la clase. Solamente quiero comprobar por dónde fue que nos quedamos. Creo que nos quedamos, si mal no recuerdo, por ahí. Sí, creo que vimos algunas consideraciones de elementos a instalar cuando trabajamos con una bomba. Hablamos de las válvulas, hablamos de elementos de protección como la válvula check, los filtros, monitoreo como los manómetros, el llenado con el cebado, que es un puerto abierto para llenarlo de agua en caso que se vacíe la succión. Creo que hasta ahí, si no me equivoco, si no, pues solamente me dice. Eh, Hablamos también, creo que por esta diapositiva porque nos quedamos, donde empezamos a hablar sobre cabeza de una bomba, que pues, es al final lo que yo necesito especificarle a un proveedor o a un fabricante los datos para que me seleccione una bomba, aunque eso también lo vamos a aprender a hacer aquí. Pero si yo lo que quiero es comprar una bomba, lo que me van a preguntar es, bueno, primero, ¿cuál es la aplicación? Entonces, si es agua, pues necesito bombear agua de un depósito a otro. Me van a preguntar qué tipo de bomba, si es un pozo, si es una cisterna, si es un depósito a otro depósito, dependiendo lo que querramos, entonces nos van a preguntar el tipo de bomba, o si no, pues el proveedor normalmente lo recomienda. Pero luego me van a preguntar cuál es el flujo que necesito bombear. Eso pues también saber cuántos galones por minuto. Lo vamos a aprender más adelante. Y me van a preguntar cuál es la cabeza de la bomba. Y con cabeza de la bomba lo que me están preguntando es cuánto es la energía que la bomba le debe transmitir al fluido para poderlo mover de un punto a otro. Si nosotros ya lo hemos calculado, pues damos el dato al proveedor. O muchas veces lo que hacemos es que le decimos al proveedor de dónde a dónde, qué medidas hay, cambios de altura y él lo calcula. Pero pues nosotros vamos a la ingeniería, pues la idea sería dar ya todos los datos de ingeniería que se ocupan para que me provean una bomba de suministro. Entonces, específicamente con lo que es cabeza de una bomba, tenemos ahí la fórmula, se deduce pues desde la ecuación de Bernoulli. Depende de los cambios de presión de los depósitos, que normalmente son abiertos. Este término casi siempre pues desaparece. Es la presión en la atmósfera. Cambios de altura, desde qué nivel inferior hasta qué nivel superior debemos llevar el fluido. Y pues las pérdidas, que son pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Bien, entonces vamos a empezar a aprender a calcular cabeza. Obviamente, pues cambios de alturas es fácil de interpretar. Es el Z1, tomamos primero un nivel de referencia que normalmente, por conveniencia, tomamos como un referencia igual a cero, lo que es el eje de la bomba, el eje central de la bomba. Normalmente eso lo tomamos como referencia. Luego las alturas, pues las medimos a partir de esta referencia. Vamos a tener Z1 para un depósito inferior y Z2 para un depósito superior. Y ese cambio, pues es el cambio en la altura que debamos mover. Puede ser que el depósito inferior esté por arriba siempre del eje de la bomba. En ese caso vamos a decir que está en succión positiva, la bomba está funcionando desde una parte superior. Pero también puede pasar que ese depósito esté por debajo de la bomba. Y podemos decir que en ese caso está con succión negativa. Succión negativa, pues es que está succionando de una parte inferior al eje de la bomba. Y luego, pues el nivel superior, que eso pues sigue teniendo el mismo concepto. Si nosotros tenemos esta altura, es fácil de interpretar. Los depósitos son abiertos, este termina igual a cero, al menos que estemos bombeando a algún depósito cerrado y ese depósito pues está presurizado, o si es algún fluido que produce vapor y un depósito cerrado, entonces ese vapor en algún momento produce presión. Entonces en ese caso sí deberemos de tomar en cuenta el diferencial de presiones. El caso también puede ser para las bombas que suministran agua de reposición a las calderas de vapor. Tiene que vencer la presión de la caldera de vapor para que el agua pueda entrar. Entonces, en esos casos específicos, este término no sería igual a cero.
Pero luego, en la mayoría de los casos hidráulicos, bombeo de pozo, bombeos residenciales, comerciales, vamos a tener casos de depósitos abiertos. Si es subterráneo, lo más seguro es que por algún lado tiene un respiradero, alguna tubería con un par de codos que hacen como un cuello de ganso. Eso pues para liberar la presión y que siempre esté en presión igual a la atmósfera. Entonces, siempre en la mayoría de los casos vamos a tener depósitos abiertos. Pero vamos ahora específicamente a las pérdidas, que sería entonces lo que llevaría el mayor trabajo en el cálculo de cabeza de una bomba. Ya sabemos que las pérdidas pueden ser primarias, desde que llevamos mecánica de fluidos, pueden ser primarias debidas a fricción entre el fluido y la tubería, y pueden ser secundarias debido a accesorios. Estos accesorios pues producen un cambio de dirección, un cambio de sección transversal, puede ser una ramificación, y entonces eso se consideran pérdidas secundarias. Y luego pues los equipos que podamos tener, como las válvulas, algún intercambiador que esté por ahí, producen pérdidas que quizás internamente esté formada por ambas pérdidas. Pero normalmente los equipos, los fabricantes ya han hecho pruebas de cuánta pérdida producen sus equipos. Entonces solamente nos dan el dato y nosotros se lo sumamos a las pérdidas primarias y secundarias más las pérdidas de los equipos, ya tendremos HR. Bien, antes de ver ya cálculos, vamos a ver un par de conceptos más que pues son conceptos, los hemos visto desde mecánica de fluidos, lo que es la cavitación. Se ha mencionado que la cavitación pues es un punto en el cual un fluido empieza a evaporarse de forma espontánea. Y en el caso de una tubería en el cual está contenido, no hay para dónde escape ese vapor que se forma, se convierten en burbujas, burbujas de vapor, muy similar a una burbuja de aire. Pero esas burbujas, ya cuando está trabajando un equipo con una velocidad dada o tiene un equipo rotatorio, esas burbujas cuando chocan con ese equipo rotatorio, se produce como una pequeña explosión o un pequeño golpe, que al estar muy continuo, pues va erosionando las partes, aunque fuesen metal, pero las va erosionando poco a poco hasta que estas pues se deterioran, pierden eficiencia o hasta que fallan, se rompen. Bien, entonces la cavitación es la formación de cavidades de vapor o aire en el agua o de cualquier fluido que se produce cuando se alcanza cierto valor mínimo admisible de presión. Es común en la succión de las máquinas hidráulicas donde se dan presiones bajas o vacío. Bueno, ahí algunas de los efectos que puede tener la cavitación, pues es la erosión, como mencionábamos. El sonido es diferente, se escucha un golpeteo que pareciera arena, pero cada golpeteo pues es realmente una burbujita pegando con el elemento rotatorio. Y eso va erosionando hasta que puede ir debilitando y dañando los elementos rotatorios. Bien, entonces tenemos aquí una imagen, tal vez, no sé si se mira muy bien, pero tenemos un rodete o un impeller. Tenemos un rodete de radial, en el caso de una bomba centrífuga. Este rodete al girar produce una succión, en el caso, pues, de forma paralela al eje. Pero para poder mover el agua hasta este punto, yo tengo que succionar. Para succionar lo que hago es bajo la presión. Ya sabemos que el fluido se mueve de un ambiente de mayor presión a uno de menor presión. Para lograr que este fluido suba hasta la bomba, yo tengo que asegurarme que acá en la succión de la bomba tengo menor presión que en la superficie del depósito inferior. Pero si ya el depósito inferior está abierto a la atmósfera, y aquí tiene que haber menor presión, entonces aquí obviamente la presión va a ser menor que la atmósfera. Entonces, entre más succión creo yo en este punto, más bajo tengo que bajar o más bajo llevo la presión. Si esta presión es demasiado baja, puede provocar que el agua que está en este punto empiece a evaporarse de forma espontánea. Pero como ese vapor no tiene hacia dónde escapar, lo que va a provocar son burbujas que al final se introducen en la bomba y chocan con el rodete que está girando internamente. Entonces, esa es una forma de ver lo que es la cavitación. Entonces, ahí solo para que veamos algunos ejemplos de lo que provoca una cavitación continua que no se corrige o no se mejora, puede llegar a erosionar
un elemento metálico, aunque sea metal, pero de tanto golpear, pues lo va erosionando. Y al erosionarlo, pues ya la superficie no es pareja, se crean mayores turbulencias, se pueden provocar remolinos, que es un tipo de pérdidas en las bombas. Y si es demasiado, pues debilita todo el elemento hasta que falla, se rompe, se quiebra y pues ya ahí no hay, ahí solo toca cambio de bomba. Entonces, es por eso mejor la selección de una bomba y el diseño de una red hidráulica, uno de los aspectos es evitar la cavitación. Bien, regresando a la diapositiva anterior, el concepto de que aquí yo tengo que succionar y me lleva a bajar la presión y que la presión va a ser de que este fluido se evapore, significa que el agua va a hervir aunque se encuentre a temperaturas frías. Pero ¿cómo es que el agua hierve aunque se encuentre a temperatura fría? Pues eso es un concepto de termodinámica. Solo para continuar, voy a pasarme a esta tabla. Esta es una tabla de las tablas, perdón, valga la redundancia, es una tabla del libro de termodinámica que está al final de propiedades de las sustancias, el de agua saturada. Ahí aprendíamos un concepto que era la zona de saturación, adentro de la campana del diagrama de Molière. En esa zona de saturación lo que está dando es un cambio de estado. Y si es de líquido a vapor, pues está hirviendo. La zona horizontal, si mal no recordamos, es la zona, en esa campana es la zona de cambio de estado y se da presión constante y temperatura constante. Presión de saturación, temperatura de saturación. También aprendimos que a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación y viceversa. A cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. En el caso del agua, una presión de saturación igual a la atmósfera a nivel del mar, ¿cuál es su temperatura de saturación? Pues la temperatura a la cual hierve, o sea, 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Pero esa temperatura de saturación yo la puedo variar. ¿Cómo la puedo variar? Modificando la presión de saturación. Si yo bajo la presión de saturación, baja la temperatura de saturación, es decir, baja la temperatura a la cual el agua hierve. Entonces, si pasamos al sistema inglés, vemos aquí esta tabla, vemos que la tabla comienza en la parte de abajo con una presión de 3.7 psi. Imaginemos que la atmósfera son 14.7 psi y a esa presión, pues el agua hierve a temperatura ambiente, perdón, a temperatura ambiente, a temperatura de 100 grados centígrados. Si yo bajo la presión, baja la temperatura a la cual el agua hierve. Si yo bajo la presión, pudiese bajar la presión en un ambiente donde yo tengo agua hasta 3.7 PSI, el agua va a hervir a 150 grados, serían como unos 70, 80 grados centígrados. Si yo bajo más todavía y bajo la presión a 0.95 PSI, el agua va a hervir pues a 100 grados. A 100 grados Fahrenheit, que son como 40 grados centígrados. Es como poner un vaso en San Pedro Sula en temporada caliente y el agua empezar a hervir sin necesidad de ponerlo en una estufa. Y si lo bajamos más todavía, digamos que lo bajamos a 0.21 PSI, el agua herviría a 55 Fahrenheit. Los 55 Fahrenheit solo son como 10 grados centígrados. Es decir que a 0.21 PSI el agua herviría aunque esté helada. Aunque la saque de la refri y yo tuviese esa presión, el agua empezaría a hervir. Entonces, ese es el concepto de la cavitación. Si yo bajo mucho la presión, estaremos hablando en ese caso de presión de saturación. Si yo bajo mucho esta presión, el agua puede empezar a hervir. ¿Por qué? Porque si yo tengo agua ambiente a 25 grados y yo bajo la presión, puede llegar un momento que esa agua a 25 grados empiece a hervir espontáneamente y eso es lo que pasa en la cavitación. Esta presión a la cual el agua hierve, a la temperatura a la cual se encuentra, aquí pues la llamamos presión de saturación a la temperatura de saturación, pero en cuestión de bombas lo vamos a llamar presión vapor. Así vamos a llamar la presión a la cual el agua empieza a hervir.
Y esa presión vapor pues va a cambiar dependiendo de la temperatura a la cual se encuentra el agua. Bien, entonces regresando ahora, una de las formas de medir o comparar si una bomba al trabajar va a provocar cavitación por la succión que va a provocar en la parte de la entrada, es comparar un concepto que se llama cabeza neta de succión positiva. Esto me da una idea de cuánto puede succionar o cuánto tiene disponible la bomba para succionar sin llegar a hervir en la parte de la succión. Es decir, que la presión siempre se mantenga por arriba de un nivel de presión a la cual el agua podría hervir, es decir, por arriba de la presión de saturación que tendría el agua a la temperatura a la cual se encuentra, o por arriba de la presión vapor. Ese es el concepto de... Es una forma de aprender qué es la cabeza neta de succión positiva. Entonces, dependiendo de mi instalación, yo puedo tener una cabeza neta de succión positiva disponible. Es decir, yo puedo tener aquí un valor en pies de NPCH admisible que tiene disponible la bomba para succionar. Ahora bien, cuando la bomba succiona, requiere un NPCH. Y eso lo vamos a aprender más adelante, que cuando seleccionemos las bombas, ese es un NPCH requerido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para asegurarme que la bomba no va a hacer cavitar no va a cavitar, el NPCH que ocupa la bomba debe ser mayor al NPCH que yo tengo disponible. El NPCH disponible depende de la instalación y el NPCH que ocupa la bomba depende pues de las condiciones de la misma bomba, el diseño de la bomba. Entonces, es una forma de evaluar si mi sistema va a cavitar o no. Si yo evalúo NPCH disponible y es menor al que ocupa la bomba, quiere decir que yo tengo que ver cómo mejoro la instalación. ¿Cómo la voy a mejorar? Pues primero veamos cómo es que se calcula el NPCH. Aquí pues, por aquí tenemos una fórmula. Tal vez están letras un poco pequeñas, si no las logran ver me avisan. Donde tenemos una fórmula que hay una presión menos unos términos dentro de un paréntesis. Una es presión vapor, otra es LS, es una altura vertical de la bomba o longitud vertical, y tenemos pérdidas. ¿Qué significa? Que el NPCH que tiene disponible la bomba va a ser igual a la presión que yo tengo en la superficie del fluido. Importante, es presión absoluta, no es presión manométrica. La presión manométrica aquí sería 0. Es presión absoluta. Menos un valor BP que se llama presión vapor. ¿Cuál es esa presión vapor? La que acabamos de hablar en la tabla. La presión a la cual el agua empezaría a hervir a la temperatura a la cual se encuentra. Esa sería la presión vapor, que no es más pues que la presión de saturación del agua a la temperatura a la cual se encuentra. LS sería una altura vertical desde la superficie del fluido inferior hasta el eje de la bomba. Y HF pues serían las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Las mismas pérdidas que ya hemos aprendido. Fricción y por accesorios. Nada más que solo va a estar evaluada desde la superficie hasta la entrada de la bomba. ¿Qué pasa después de la bomba? No le interesa a la fórmula. Solo le interesa hasta la entrada de la bomba. Bien, si regresamos a la fórmula, vemos que entre más grande es el valor en el paréntesis, más cerca va a estar de la presión en la superficie, que podría ser la atmosférica. Este diferencial es el que me va a dar cuánto es el NPCH disponible. Entre más grande es este diferencial, más disponible tengo el NPCH. ¿Qué es lo que puede hacer que este diferencial sea muy pequeño y que la bomba empiece a cavitar? Pues tendríamos la presión vapor, pero ese es un valor fijo. Ahí no podemos hacer nada, solo depende de la temperatura del fluido. Tendríamos LS, este sí es muy importante, y tendríamos HF. Entre todos estos, puede ser muy determinante este LS. Este LS es la altura vertical. Si este LS es muy grande, este valor del paréntesis va a ser más grande y la diferencia puede llegar a 0 o puede llegar a ser incluso negativo.
no puedo tener un PSH negativo porque ni siquiera empieza a trabajar la bomba cuando ya está cavitando. Entonces, cuando yo tengo un PSH muy bajo, una de las formas de mejorar es bajando la fricción. Para eso, pues, de repente un diámetro más grande para que la fricción, la velocidad de la fricción de la tubería o del flujo de la tubería sea menor. Pero también ver si este eje hasta la superficie es demasiado grande la altura. Si es demasiado grande, como pasa en los pozos de agua, si es demasiado grande, posiblemente esta bomba no me sirva, porque este LS va a ser demasiado grande que por más que yo mejore la instalación, nunca voy a tener un PSH disponible suficientemente grande. En ese caso, lo que hago es que esta bomba, mejor la llevo a la parte inferior. Y ese es el caso de las bombas turbinas que vimos ayer, que son más propias para bombear desde cisternas y pozos. Bien, entonces, este es un concepto. Ahora bien, yo puedo tener, bueno, ya vimos anteriormente que yo puedo tener dos tipos de disposición de bombeo. Una donde el depósito inferior está por debajo de la bomba y otro donde el depósito está por arriba de la bomba. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Si vemos este LS, está dentro de este paréntesis y está restando. Este le resta capacidad a la bomba. Se comporta de forma negativa. Pero cuando está por arriba, esta LH, que bueno, lo llaman LH, nada más cuestión de términos, al final aquí actúa a favor de la bomba, entonces sale del paréntesis y aquí pasa a ser positivo. Es decir que si yo tengo LS igual a 10 pies, pero aquí tengo LH también igual a 10 pies, la segunda configuración, esos 10 pies juegan a favor de la bomba y le suban en el PCH. Mientras que en el anterior, esos 10 pies juegan en contra de la bomba y le resta NPSH. Entonces, por eso es muy común que el tipo de bomba que yo uso con este tipo de configuración es diferente al tipo de bomba cuando succiono desde una cisterna o desde un pozo. Si es demasiado grande la altura, ya no es este tipo de bomba centrífuga, sino que el tipo de bomba turbina que vimos donde el rodete va a la parte inferior del tanque y puede ser de varias etapas. Eso lo vimos pues la semana pasada. Bien, entonces ese es uno de los conceptos de NPCH. NPCH admisible depende de la instalación. Luego lo vamos a comparar con NPCH que ocupa la bomba y eso ya depende del diseño y operación de la bomba. NPCH admisible pues depende de la altura que yo tengo desde la superficie a la bomba, de diámetro y tipo de instalación de la tubería y pues de la temperatura del fluido, presión vapor. Bien, siempre el NPCH disponible que yo tengo en mi instalación debe ser mayor al NPCH que yo ocupo en la bomba. Vamos a ver que ese es un factor que cuando seleccionemos la bomba mediante gráficos, vamos a ver ahí cómo comparar cuánto es el NPCH que ocupa la bomba y compararlo con el NPCH que yo tengo disponible en mi instalación. Y eso pues uno de los criterios de selección de bomba. Bien, no confundamos cabeza neta de succión positiva con disposición de succión negativa o con disposición de succión positiva. Cuando es disposición, se refiere a que el tanque está por arriba de la bomba. Pero cuando me dicen cabeza neta de succión positiva, se refiere a cuánta succión puedo hacer yo en la bomba sin que cavite. Esa es una diferencia en los dos términos. Es porque muchas veces genera confusión que esto se interpreta como que es esta configuración. Bien, esto era cavitación. Este pues lleva un método de cálculo que vamos a ver más adelante. También tenemos, también tenemos, también tenemos algo que es concepto de mecánica de fluidos, que es el golpe de ariete. Que pues golpe de ariete es más que unas sobrepresiones que se dan en la red hidráulica, sobrepresiones en el fluido, o sea, aumento de presión en un punto determinado. Y ese aumento de presión lo que provoca pues son golpes. Se puede originar por paro repentino de una bomba, por cierre o antirretorno de mal instalado, cuando se corta energía de una bomba, o al cerrar una válvula de forma brusca.
Cualquiera de los tres casos, ¿qué es lo que pasa? Si se detiene la bomba o se cierra una válvula de forma brusca, pasa lo que está en las imágenes. Si yo cierro esta válvula repentinamente, el agua trae una cierta velocidad y trae una cierta energía. Esa energía viene a parar a la bomba o a la válvula. Si yo cierro repentinamente, todo el agua va a intentar pasar, pero enfrente no puede pasar, entonces se va a comprimir en este punto. Y esa compresión lo que genera es, bueno, una fuerza sobre la válvula que puede dañar la tubería, la misma válvula, puede generar golpes en la red de tubería. Si a alguien le ha pasado que cuando está cerrando una válvula empieza a temblar la tubería, pues es que está generando un golpe de ariete. ¿Qué es lo que se debe hacer para evitarlo? Pues lo que se tiene que hacer es suavizar ese golpe. Este golpe es como cuando todos van caminando en fila y el de enfrente se detiene de un solo. Todos los de atrás que no saben que se detuvo van a empujar al de enfrente hasta que todos se acumulan en la parte de adelante. Entonces algo similar a lo que está pasando con el fluido en esta imagen. Bien, algunos ejemplos de los efectos que puede tener un golpe de ariete continuo que no se mejora o se corrige, pues puede ir aflojando las partes mecánicas de la instalación, puede ir aflojando tornillos, pernos, hasta pues que se aflojan tanto que se rompen o se sueltan. Puede romper el cuerpo de una válvula. Las válvulas traen un cierto diseño de presión máxima a manejar y las válvulas se seleccionan según la presión del sistema que yo voy a tener. Pero si por un golpe de ariete yo sobrepaso la presión del sistema por bastante valores, yo puedo sobrepasar la presión de diseño de una válvula. Entonces puedo romperla, puedo dañarla, puedo aflojarla. Entonces eso es lo que puede pasar ya sea con una válvula de cierre, incluso puede pasar con válvulas check, puede pasar con filtros, o puede pasar que las uniones se rompan. Alguna unión pues que quedó con algún tipo de falla, está más propensa a que un golpe de ariete pues lo rompa. Entonces esos son algunos ejemplos de lo que puede pasar con un golpe de ariete. ¿Cómo lo puedo mejorar o corregir? Pues colocando válvulas que no sean de cierre rápido, sino que sean válvulas que el cierre sea lento. Cambiando válvulas, bueno, más adelante las vamos a conocer, válvulas mariposa, reemplazándolas por válvulas con puerta, puede ser un ejemplo, colocando antirretornos en las bombas y sobre todo para esto que es paro repentino de una bomba o incluso el arranque repentino de una bomba también pueden provocar golpe de ariete y una forma de corregirlo pues es colocándole al motor un método de arranque y paro lento, ya sea con un variador de frecuencia o con un arranque de estado suave. Eso lo que hace es que las revoluciones del motor no se alcanzan de golpe, sino que lleva un cierto tiempo, pueden ser 30 segundos, 40 segundos, en que el eje arranca desde 0 revoluciones hasta alcanzar las revoluciones que necesita para trabajar. Entonces es una de las formas de corregir o proteger contra golpe de ariete. También más adelante, después de ver cálculos, vamos a ver un poco sobre variadores y arrancadores suaves. Bien, caída de presión. Caída de presión, pues es lo que lo podemos ver equivalente a pérdidas de presión. Caída de presión, pues está dado por una pérdida de presión. También, nuevamente, puedo tener caídas de presión por pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Aquí vamos a cambiar un poco los métodos de pérdidas a los utilizados en mecánica de fluidos. No sé, turbomáquinas puede ser, aunque en turbomáquinas yo lo enseño mediante tablas, ya en turbomáquinas no enseño pérdidas por métodos de mecánica de fluidos, lo de número de Reynolds, que si es turbulento o no es turbulento, eso pues no lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver ya de forma más práctica. Y una de ellas es pues que la pérdida primaria, o sea, la pérdida por fricción, va a ser dado a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Es decir, si yo tengo un tramo de 80 pies de tubería,
yo calculo la fricción del fluido con la tubería, va a depender pues del fluido, va a depender del tipo de tubería. Lo multiplico ese coeficiente por la longitud, que serían 80 pies, y lo divido entre 100, y eso me va a dar la pérdida por fricción de ese tramo de 80 pies. Entonces, esta fórmula es la que vamos a utilizar para pérdidas primarias. ¿De dónde vamos a obtener la longitud? Pues eso depende de nuestra instalación, de nuestra ruta de distribución. H sub F, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del diámetro de la tubería, va a depender del flujo, va a depender del líquido, del fluido, y va a depender del material de construcción de la tubería. Entre más grande este valor, mayores pérdidas. Entonces eso quiere decir que materiales que son muy rugosos producen mayor pérdida, y los que son más lisos producen menos pérdida. Pérdidas secundarias va a ser diferente también. En mecánica de fluidos utilizamos unos gráficos o utilizamos unas longitudes equivalentes, se las sumamos a las longitudes. Aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a encontrar un valor velocidad cuadrante BCG relacionado pues, a la energía cinética del fluido y un valor K. Esta velocidad al cuadrante de BCG va a ser un término que va a depender del diámetro de la tubería, va a depender del fluido líquido y material de la tubería. Y el valor K va a depender del accesorio, de qué accesorio estamos calculando el valor K. Y todos los accesorios que estén en una misma tubería van a cambiar el valor K, pero el valor velocidad al cuadrado del BCG va a ser el mismo. Eso porque depende de la tubería, no del accesorio. Del accesorio depende solo el valor K. Luego, pues, hay otros elementos, como mencioné anteriormente, que internamente puede estar formada por suma de pérdidas primarias y secundarias, pero quizás sea demasiado difícil calcularlo, sino que ya los fabricantes o proveedores han hecho sus pruebas, han medido con un manómetro antes y después y con un flujo, y han determinado cuántas pérdidas producen sus equipos, y eso pues es un dato que entrega el proveedor a la hora de comprar el equipo. Entonces, muchas veces los equipos ya tienen una pérdida que solamente pues se la sumo a las pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Bien, retornando a pérdidas primarias, nuevamente aquí está la fórmula. Ya mencioné que pues la longitud es la longitud de la tubería, que depende de mi instalación, y HF, que es un coeficiente de fricción que depende de la tubería. En la plataforma yo adjunté un PDF que es de tablas. En estas tablas hay varios diámetros, varias propiedades de tubería. Está basada en tubería de metálica de acero al carbón o hierro negro, y moviéndose un fluido que es agua internamente. La tabla debería cambiar para otros materiales como PVC, acero inoxidable, hierro galvanizado, pero con respecto al hierro negro puede mantenerse un valor cercano, aceptable, entonces podemos utilizar las mismas tablas. Ya para cobre sí deberíamos utilizar otros métodos, otras tablas, pero el procedimiento es el mismo. También es para mover agua. Trabaja bien la tabla para agua a diferentes temperaturas, pero ya si son otros fluidos, fluido alimenticio, combustible, sí deberíamos mejor buscar las tablas que correspondan a esos fluidos. Entonces, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, en esa tabla naveguen para que mañana veamos cálculos. Van a ver que hay la misma tabla para diferentes diámetros, diferentes flujos, y esa intersección me da diferentes velocidades, diferentes coeficientes, diferentes velocidades por BCG. Bien, de aquí nosotros tenemos este valor y también tenemos este valor, y todos los accesorios que estén en esta tubería van a utilizar este valor, solamente multiplicado por el valor K que mencionamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, también en la misma tabla, yo les pasé al final, después de las tablas de tuberías, hay una de accesorios. Este valor K depende de cada accesorio. Entonces, cada accesorio tiene su gráfico. Depende de qué depende, pues depende del diámetro. Y eso lo vamos a multiplicar por el velocidad al cuadrado PCG. Y esta, pues, es el dato que nosotros obtenemos de la tabla de tuberías. Entonces, este no hay que estarlo calculando por cada accesorio. Por cada accesorio vamos a calcular solo el valor K. Entonces, podemos tener valores K para codos, dependiendo del tipo de codos.
Esto ejemplo lo vamos a ver mañana. Para válvulas, dependiendo del tipo de válvula, válvula check también. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el gráfico correcto. Buscamos el diámetro y ya tenemos un gráfico en línea oscura que es el punto de operación. Entonces ahí solamente intersectamos y ahí obtenemos el valor de K. Luego pues hacemos cálculos de cabeza. Entonces nos vamos a quedar aquí y mañana vamos a ver esos ejemplos de cálculo de fricción, de cálculo de fricción, cálculo de pérdidas secundarias, cálculo de NPCH, y después vamos a hacer un ejemplo completo de diseño de una red hidráulica. Entonces, hay que ir ya, si las tablas, bajémoslas para irnos familiarizando. Entonces, nos quedaremos aquí y continuamos mañana. Si hay una consulta, y si no, pues nos vemos mañana, siempre a las 4:10. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hasta mañana. Nos vemos. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Buenas tardes.